Coral Cardenal. Mauricio, ¿cree que será necesario que el pueblo ruso sufra mucho las consecuencias de la guerra en Ucrania para que haya posibilidad de que termine? No, y espero que no. Contrario a lo que a lo que la tele rusa le dice a los rusos todos los días, ni yo ni nadie de las personas que yo he visto en acción, desde gente del ejército estadounidense o del ejército ucraniano, hasta el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, no he oído a nadie que quiera hacerle daño a los rusos. Las sanciones así están destinadas a generarle problemas a Putin y sí afectan al pueblo ruso desafortunadamente. Pero no creo que nadie quiera que el pueblo ruso, que de por sí vive bajo una dictadura horrorosa, sufra. Nadie está planteando eso. Quien está mandando a sufrir al pueblo ruso es Putin, con sus barbaridades militares, con gente como el dueño de Wagner, el grupo de mercenarios, Prigozhin, que está mandando a la gente a morir por miles, lanzándolos sin entrenamiento, sin armas, sin chalecos antibalas, con cascos de plástico, a morir ante las trincheras de los ucranianos. Yo espero que no. Yo espero que los avances militares ucranianos, con el apoyo de todo el mundo que cree en la soberanía de los pueblos, sean suficientes para que el ejército ruso retroceda y Putin pueda dejar de ser presidente de Rusia y se establezca una democracia como la que se soñó que se iba a establecer en los años 90 cuando se deshizo Rusia, y que se hizo muy poco para que se instaurara. Además, hay que decirlo, todo el mundo estaba muy contento con las privatizaciones, de las que algún día voy a hacer un vídeo, y nada más. Pero no creo que deba sufrir el pueblo ruso, como no creo que debe sufrir el pueblo ucraniano. Apoyo al pueblo ruso, y lo digo nuevamente, los que están en contra de la guerra están en peligro, los que están a favor de la guerra están engañados, los que están yendo muchas veces están yendo sin ningún interés ni pasión heroico patriótica por defender la madre patria rusa, a morir en las líneas de combate ante Ucrania. El pueblo ruso es víctima de Putin tanto como el pueblo ucraniano, y yo apoyo a ambos.